Hola Radsisters, ¿cómo les va? Les habla su anfitriona Simone Rad. Desde el último episodio han ocurrido situaciones que, aunque terribles, es importante comentar ante la gravedad de ambos casos. ¿De qué estoy hablando? En primer lugar, de lo ocurrido en España, donde se lanzó el borrador de la llamada Ley Trans, creada por el Ministerio de Igualdad. Irónico nombre de ese ministerio cuando le da ventajas injustas a ciertas personas. En segundo lugar, aunque fue una situación menos sonada en medios, tampoco es agradable. Una mujer chilena feminista radical fue atacada en la calle luego de una funa, es decir, un intento de hacerle la vida imposible en redes sociales que puede incluir atacarla en línea, compartir sus datos reales, entre otras situaciones, pero que ahora pasó a su vida diaria. Pero comencemos a comentar las maneras en que nos quieren callar y borrar Radsisters. No saberlo y no reaccionar nos vuelve aún más vulnerables. Iniciando en España, la ley trans que allá decidió promover Irene Montero y su partido Podemos comenzó mal, siguió mal y al parecer, si no se le pone un alto, terminará mal para las mujeres. Para empezar, esto inicia terrible desde el nombre. Ley para la igualdad plena y efectiva de personas trans. Claro, porque seguramente esas personas no tienen derechos actualmente, como cualquiera en ese país, y porque darle los espacios de las mujeres a machos adultos humanos es signo de igualdad plena y efectiva. Ajá. Porque las mujeres que llevamos viviendo siglos de desigualdad estructural debemos de ceder los pocos espacios que ganamos, gracias a la lucha feminista, a las personas más sufridas del mundo. Por si no fue notorio en mi tono, los anteriores párrafos están salpicados de sarcasmo. Pero continuando con esta noticia de forma seria, ahora con el pretexto de despatologizar trabalenguas que se inventaron los transactivistas, por supuesto, se permitirá sin prueba médica alguna el cambio de sexo, un oxímoron, puesto que no es posible en la realidad el cambio de sexo. Solamente existen operaciones estéticas para que un macho humano o una hembra humana imite las características externas de las hembras humanas o los machos humanos, según el caso. El único requisito para que alguien sea, a partir de esa ley, considerado como del sexo contrario, ¿cuál será? Que declare que es el otro sexo. Entonces, esto le abre la puerta a dos situaciones. La primera, que cualquier hombre en cualquier momento, sin importar las razones, su estado mental o emocional, si ha sido agresor de mujeres o no, pueda levantarse un día y decir: soy mujer y así lo voy a decir y así lo voy a vivir. Todo estaría bien si esto fuera una decisión individual, únicamente para su vida. Si quisiera hacerlo para vestirse, peinarse o maquillarse de maneras que la sociedad considera femeninas en la actualidad y que son estereotipos, por supuesto, sería una decisión personal y realmente inocua si esas son sus acciones. Pero si resulta que esa misma persona usa esta declaración para obtener una garantía que las mujeres hemos logrado a lo largo de siglos, como espacios exclusivamente para nosotras, o para entrar a un deporte femenil, a un refugio contra la violencia machista o contra el abuso sexual, a las cárceles para mujeres, para obtener un puesto dentro de lo que se ha logrado como parte del reparto equitativo usualmente acaparado por los hombres. Ahí sí hablamos de que esta decisión es un problema, un gran retroceso para los derechos de las mujeres. Y en su camino a despatologizar, sucede una segunda situación. Cualquier niño o niña que no quiera adherirse a los estereotipos sexistas de lo que debe ser una niña o de lo que debe ser un niño, cuando se enfrenta a la casi inevitable presión de la sociedad de verse y actuar de cierta manera, podría pensar que es fácil, solo necesita declarar que es el otro sexo y todo se arreglará. Así, en lugar de aceptar a las personas como son, naturalmente, como quieran vestirse, actuar o incluso llamarse sin cambiar lo esencial y materialmente comprobable en ellos o en ellas, ahora deben de cambiarlo todo y adaptarse a un estereotipo de lo que se supone es hombre o lo que se supone que es mujer. Todo apoyado por una serie de ideas y de no lengua que los define y modifica en lo más profundo, muchas veces como parte de un empuje homofóbico de todos los que rodean a estos menores. ¿Por qué digo esto? Porque nada es más homofóbico que notar que uno de tus hijos o una de tus hijas no se adaptan a estereotipos sexuales o roles sexuales tradicionales y en vez de aceptarlos como son, cambiarlos, porque en el fondo se sabe que pueden ocurrir dos cosas: que sea una etapa o que el niño o niña sea en el futuro gay, lesbiana o bisexual. Y por eso comenzamos a ver una y otra vez madres y padres que dicen que ellos apoyan con todo a sus hijos trans,
que sus niños se han expresado por ellos mismos sin presión, que no son realmente niños o no son realmente niñas desde muy pequeños. Pero ¿qué tanto de esto es verdad? No es muy fácil saberlo, puesto que nadie pide a los padres de estos menores ningún tipo de seguimiento psicológico forzoso, tanto para ayudarles si en verdad tienen disforia y en el futuro en verdad quieren adoptar la feminidad o la masculinidad, es decir, los estereotipos, porque así se sienten más cómodos, como para descartar que no se trate de una situación como las que ya han ocurrido. Personas que han sido violentadas emocional, física o sexualmente, personas en el espectro autista, personas con depresión, personas afectadas por el bullying de otros. Y estas anteriores razones no son precisamente las mejores, y así se puede terminar con situaciones terribles en las que una persona que no recibió el seguimiento completo, que quizá en el fondo no quiere realizarse operaciones, con el tiempo termina con consecuencias físicas que difícilmente puede cambiar, como retirarle los senos, el pene, los testículos o la matriz, así como una vida que quizá tampoco era lo que creía que iba a obtener, dependiente de cirugías y de hormonas. Y hablando de los menores, estos podrían acceder desde los 16 años sin permiso alguno de los padres a bloqueadores de la pubertad, los cuales causan toda una serie de consecuencias físicas a largo plazo, por ejemplo, la pérdida de masa ósea, cáncer, cambios en la voz en mujeres, más vello corporal y en el rostro, afectación de la fertilidad, entre otras muchas. Todo esto a pesar de que en otros países que se permitieron este tipo de situaciones, es decir, que menores de edad accedieran a bloqueadores de la pubertad, se están notando las consecuencias y hay un caso emblemático, el de Kirabel, donde la corte decidió que los menores de 16 años no tienen suficiente información ni claridad para entender lo que implica tomar bloqueadores de la pubertad. Sin embargo, el Ministerio de Igualdad quiere transitar este camino, no importa cuáles sean las experiencias internacionales al respecto. Afortunadamente existe un amplio grupo de feministas críticas del género o radicales que están en contra de esta situación. Ellas no pararán hasta ser escuchadas por la mayor cantidad de personas posibles. Ojalá mujeres de todos los países apoyen a estas compañeras para darle un equilibrio a esta ley, que procure el cuidado de aquellas personas que se identifican como trans, pero sin hacer que a su vez las mujeres pierdan lo que les costó tanto trabajo obtener. Si quieren conocer más, les recomiendo visitar un hilo muy interesante sobre las consecuencias en la salud en el timeline de Pablo Espósito Campos, cuyo nombre de usuario en Twitter es Nechelof, Necheloof. También la cuenta Contraborrado, donde se ha llevado este tema desde que salió el borrador de esta ley. El segundo hecho preocupante fue el ataque a una compañera feminista radical ocurrido este 29 de enero a las 10 de la noche en Viña del Mar. Esta chica, una chilena miembro de la colectiva Radical As de Valparaíso, esperaba un transporte cuando desde la calle un hombre le gritó TERF y le arrojó una piedra que le pegó en la boca y le rompió el labio. Esto tras una semana de que esta colectiva ha recibido amenazas por redes sociales, insultos, incluyendo el ya mencionado, exigiendo que se bajara la página, se anularan sus ideas, se hiciera todo por callar a las compañeras radicales, pues comenzaron lo que se conoce como una funa, es decir, una campaña digital contra este grupo de parte de personas que se identifican con lo que dicen los llamados postulados queer. Por supuesto que desde su espacio repudiaron este acoso y violencia física que fue precedida por la virtual y el uso de palabras que son discurso de odio, por más que quieran disfrazarlo de solamente siglas. Estas personas lo justifican diciendo que como el feminismo radical y que nos identificamos con esta corriente somos violentas por defender hablar de nuestras ideas, como lo dice la colectiva atacada. Somos malas por organizarnos, por compartir información y por nombrar las violencias que nos afectan. Cualquiera que cuestione la forma en que las políticas de identidad de género están afectando nuestros derechos, los de las mujeres, ganados tras siglos de lucha, es perseguida con intentos de cancelarla en lo virtual como en nuestra vida entera, desde nuestro trabajo, centros educativos, actividades, entre otros. No es posible tolerar esto. Ojalá se vea que con este tipo de violencias que quienes defienden a ultranza ciertas ideas extremistas sin importarle a quien dañan o pisotean, no están ni estarán del lado correcto de la historia. Y así termina el episodio de esta semana. Esperamos que haya sido interesante para ustedes lo que en él se cuenta. Les recordamos que estamos en Twitter, Facebook, YouTube y TikTok y nos pueden encontrar con las palabras La Ratsistencia. También nos pueden escuchar en varias de las plataformas más conocidas de podcast: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Overcast, Radio Public, Podbean, Breaker, TuneIn y otras. En Podbean y TuneIn solamente están algunos episodios por temas de espacio. Por ahora es todo.
Nos escuchamos hasta la siguiente ocasión y esperamos que tengan una feminista y radical semana.